aquí estamos con buenas noticias desde tempranito porque tenemos regalo para una pareja. Una cena amorosa, romántica para dos, obviamente. ¿Sabes qué me ha gustado? Que últimamente los tuiteros, los televidentes de la familia Bravísimo muestran los regalos, comprueban que es real, que es verdad, que es un detalle que queremos tener con ustedes. Ahí están disfrutando del libro de Lorena Meritano, disfrutando de muchas cosas que aquí queremos regalarles. Atención, trivia al final de esta charla y deben responder con el numeral Bravísimo 2019 y atención, es una condición sine qua non. Ajá. ¿Y eso qué significa? Bueno, que no tiene negociación alguna. Deben seguirnos en nuestras redes pero sociales. Claro, eso es como mínimo seguirnos en el Bravísimo City. Bueno, hoy es 26 de octubre, día de... ¿Saben de qué? ¿De qué? Del daño cerebral adquirido. Y es una fecha para sensibilizar a las personas acerca de este tema. Entonces aquí tenemos a nuestro especialista que nos va a hablar qué es el daño cerebral adquirido, tipos, causas, tratamientos y también acerca de la prevención. Enfermera jefe Sandra Masuera. Bueno, ya Moni lo decía, ella es médica cirujana graduada de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, especializada en neurología clínica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Tiene una amplia trayectoria médica y hospitalaria y en neurología clínica, así que recibimos con un bravísimo enorme a la doctora Mejibe Majul. ¿Lo pronunciamos bien? ¿Sí? Sí, claro. ¿Cómo es realmente? ¿Mejibe? Es Mejibe Majul, sí. Majul, ¿qué origen tiene ese apellido, doctora? Ese nombre. Mi abuelito era sirio-libanés. ¿Sirio-libanés? Soy barranquillera. Ay, Dios mío. Vivo hace 26 años en Bogotá. Ah, caramba. Y acá me quedé. Y ayudándonos a todos a tener la cabecita en orden, doctora. Bueno, con todo gusto. Hoy estamos precisamente, como lo decía Moni, conmemorando a aquellas personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares, que han tenido algún tipo de problema pues con su cabeza, que son tan complicados. Vamos a hablar de este tema, extender para entender mucho mejor qué es lo que sucede al interior de las células neurológicamente cuando hay algún tipo de percance, accidente o demás. Bueno, gracias a Bravísimo por la invitación, a Marcelo, a Sandra y a Mónica. Hoy es el Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido. Y el daño cerebral adquirido tiene muchas causas. Entonces, una de las causas es, primero, los traumas cráneoencefálicos. Después las enfermedades cerebrovasculares, las infecciones neurológicas, los tumores cerebrales. Una persona nace sana, con su cerebro íntegro, pero en el proceso de la vida, por problemas y lesiones, ahí es donde se forma el daño encefálico adquirido. En donde por la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia más alta hoy son los traumas cráneoencefálicos en mayores de 35 años. Yo quiero enfatizar un poquito ahí en los traumas cráneoencefálicos porque ¿quién no se ha dado un golpe en la cabeza? Y sobre todo cuando somos niños, somos inquietos, nos caemos y nos damos tremendos totazos y salen los chichones. ¿Qué tantos golpes tienen que acumularse para que uno tenga la probabilidad que sufra más adelante de un daño cerebral adquirido? Bueno, nosotros es el cerebro, que me apasiona hablar de esa masa corrugada en forma de nuez, está protegido por un cráneo que es fuerte y entre el cerebro y el cráneo están todas las capas de las meninges que lo protegen. Entonces cualquier golpe no te va a producir una lesión. Tiene que ser un golpe bien fuerte. Las edades lábiles son los niños y los ancianos. Entonces hay que cuidar estas dos etapas de caídas, de traumas, ¿sí? Porque en los niños apenas está cerrando toda esa capa craneana, toda esa capa ósea que va a proteger el cerebro. Las fontanelas se van... Exactamente, se van cerrando, todas las fisuras y las fontanelas. Entonces, los niños tienen un riesgo y los ancianos con las caídas. Entonces, para mayores de 70 años hay que dar recomendaciones especiales y una que hago, mis pacientes me enseñan de todo. Entonces, de esta vida y de la otra, como digo yo, porque ya una persona mayor de 70 años tiene la experiencia y la sabiduría vivida. Y una recomendación que les doy es, ojo donde van los ojos, primero van los pies. Entonces, eso es para evitar las caídas. Muy bien. Síntomas, signos, por ejemplo, se cayó mi papá de 86 años o mi hijo de 1 año y 7 meses. Yo estoy ahí en la mitad.
se cae, se pega en la cabeza, y ¿a qué tengo que estar alerta para decir un momentico? Este golpe fue un poco más allá y hay un riesgo de un daño cerebral adquirido, doctora. Bueno, había un lema que nosotros como neurólogos tenemos, y es que viejito apendejado, hematoma asegurado. Así decía mi papá, porque no me estaba dando mi papá. Mi papá le daba vea afortunadamente. Con todo, yo les digo esto, con todo el cariño y el respeto que les tengo. Y niño alborotado, hematoma asegurado. chichón asegurado. Sí, ese es un lema para los adultos mayores, ¿sí? La edad senil sobre todo, porque una caída en un anciano es delicado. O sea, un anciano que tenga una caída, es importante consultar al neurólogo y que le haga un TAC cerebral. No dejarlo ahí. Para evitar, para ver las consecuencias que son hematomas. Los niños, venías hablando que también pueden sufrir este daño cerebral adquirido por bacterias, puede ser el meningococo, puede generar lesiones. Cuando hablaba de las causas, la principal causa es accidentes traumáticos. La otra son las enfermedades cerebrovasculares, que son los ictus, entonces pueden ser trombóticos o hemorrágicos. Y las infecciones, entonces pasemos a hablar de las infecciones. Las infecciones son desde bacterianas a virales, y una de las causas de las bacterias son los meningococos. Pero las más frecuentes son las virales. Hoy estamos sometidos a gripas, en el ambiente hay muchos virus y eso, entonces estamos viendo muchas meningoencefalitis virales. ¿Y manera de prevenirlas es? Las maneras de prevenir, yo creo que... Vacunas al día. Yo creo que es importante manejar hábitos de vida. Hay algo que uno puede prevenir hoy, y es cuidarse la salud. Entonces hay que hablar de cuál es la causa del daño cerebral adquirido para así manejarla. Entonces, si son infecciones, una infección, ¿cómo se puede prevenir? Comiendo saludable, teniendo buenos hábitos de vida, manejando el estrés. Me volví experta en estrés gracias a la medicina biorreguladora de sistemas. Entonces, el estrés, hoy estamos sometidos a estrés, y el estrés no solamente es negativo, es positivo. El hecho de que estemos aquí gozándonos no quiere decir que esto no te cause presión. ¿Y algo? Porque estábamos chocando contra el tráfico de Bogotá. Hoy estamos viviendo en una ciudad hermosa, pero hemos perdido calidad de vida. Entonces, al perder calidad de vida te estresa, y hoy el estrés mata. Pero siempre ha matado, desde épocas inmemorables, Mónica Molano. Y hay un estrés positivo. Cuando vamos de vacaciones, qué rico es pasear, ir a museos y todo, pero después necesitamos vacaciones de las vacaciones. Sí, total. Toda la razón. Doctora, ¿qué cuidados debe tener una persona que ya ha adquirido un daño cerebral? Bueno, entonces, dependiendo de causas. Para las meningitis y las infecciones neurológicas, yo creo que es importante mantener nuestro sistema neuroinmunológico bien. ¿Y cómo se mantiene? Con ejercicio, una dieta adecuada y manejando, yo le digo a mis pacientes algo: la vida se vive con una palabra hermosa de 2 letras, se vive con fe. Eso. Entonces, ¿a quién le creemos y cómo le creemos? Porque algo en el ser humano es la parte esencial y espiritual. Se nos olvida que somos seres... Me ponen a hablar de un tema que me parece fabuloso. Espiritual, bueno. sí. Entonces, el ser humano es primero esencial antes que racional. Nadie se acuerda que pensaba en el vientre de su mamá. Tenemos esbozos de memoria desde los 2, 3 años o más, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí está nuestra esencia espiritual, nuestra fe y nuestra creencia. Y desarrollarla de manera individual, de manera respetuosa. Hay algo bonito, y es que somos seres racionales, pero ¿cómo estamos pensando? ¿Estamos pensando adecuadamente o estamos pensando estresados, ansiosos, preocupados? Claro. ¿Cómo estamos manejando nuestra mentalidad, sí, nuestro potencial? Claro, eso es importantísimo. Entonces, esa es una de las causas, una de las maneras de prevenir. La otra, enfermedad cerebrovascular, ¿qué lo causa? Entre más viejos seamos, estamos propensos a enfermedad cerebrovascular. Entonces, ¿qué tenemos que prevenir? ¿Cuáles son las enfermedades que nos llevan a tener enfermedad cerebrovascular trombóticas o hemorrágicas? Entonces, hipertensiones arteriales, cuidar la tensión, colesterol, triglicéridos, pacientes diabéticos. Sedentarismo. Hoy hay cosas que son genéticas. El gen
El genotipo no lo puedes cambiar, pero el fenotipo sí lo puedes modificar. ¿Y cómo modificamos el fenotipo? Lo modificamos con hábitos de vida. Exactamente. Habló usted de las dos situaciones de la enfermedad cerebrovascular, que es el trombo, se cierra, no llega irrigación, hay una especie de infarto en el cerebro, pero hay otra que es la hemorragia. ¿Tienen signos diferentes? ¿Tienen síntomas diferentes? Uno podría identificar, tengo una hemorragia, me duele la cabeza o me mareo, estoy teniendo un pequeño trombo, ¿qué siento? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, la trombótica, como lo decía Marcelo muy bien, es que soy un odontólogo, ¿eh? Bueno. Graduado sin honores. Una arteria. Exactamente. Cuando se obstruye una arteria, hay que ver qué lo obstruyó y de dónde salió el trombo. Entonces, hay que ver toda la parte cardiopulmonar. Entonces, ver que no tenga una insuficiencia cardíaca, si se lo produjo la hipertensión, si se lo produjo una diabetes. Entonces hay que manejar es la causa de ese trombo. Cuando son hemorrágicos, ¿qué lo causó la hemorragia? Si fue una hipertensión arterial y está sangrando, entonces hay que ver qué parte del cerebro sangró. Hay algo importante y es que el cerebro es noble. Si hay un órgano, es impactante cuando uno ve pacientes y tú ves la resonancia y le ves de pronto el tumor o el trombo o la hemorragia y tú dices, Dios, ¿cómo está caminando esta persona? Entonces el cerebro es muy noble. Ahora, cuando hay un trombo depende de la arteria que se obstruya, así es el déficit. Entonces el cerebro está dividido en la parte izquierda y la parte derecha. Depende de la dominancia, se va a alterar. Entonces, en la parte izquierda, si el trombo es izquierdo, entonces va a perder del lado derecho la fuerza, la sensibilidad, ¿sí? El lado contrario. El lado contralateral, contrario. Y si es dominante y es derecho o es izquierdo, entonces va a perder también el lenguaje. Entonces ahí comenzamos a hablar de alteraciones del lenguaje. El ser humano tiene un lenguaje complejo, tanto motor como sensitivo. Motores que somos fluentes, pero sensitivo quiere decir qué tanto comprende el paciente. Entonces, cuando lo vas a valorar es porque o pierde fluencia o pierde comprensión. Doctora, ¿podemos tener daño cerebral y no saberlo? ¿Existen fases? ¿Comienza de una manera leve y se va intensificando? Y complementando ya para redondear, tratamientos del daño cerebral. Ya hablamos de prevención, hablamos de causas, hablemos de eso que preguntó inteligentísimamente Mónica Molano. Yo le pasé la pregunta. Dice, George se la pasó anoche, sí. Y los tratamientos posibles. Bueno, el cerebro no se lesiona porque sí. Cuando tú naces sano, eres sano. Y lo vas adquiriendo en la medida, dependiendo de las causas y a lo que te expongas. Entonces, para evitar un trauma craneoencefálico, ¿qué se le tiene que decir a la gente? Maneje con cuidado, no maneje tomado, coloques el cinturón de seguridad y tome todas las medidas, porque a veces te expones. Si va a cabecear en un partido de fútbol, tenga cuidado no estrellarse con el Rosero, el Deportivo Cali. En cuanto al tratamiento específicamente, entonces el tratamiento es integral. Desde farmacológico hasta terapéutico. Importante para recuperar un paciente, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia física. Y uno siempre en el cerebro, ¿qué es lo que recupera? Las áreas elocuentes y las suplencias que hay. Nosotros usamos una parte del cerebro en toda la vida, pero hay que desarrollarlas más. Entonces, hoy los niños, por eso es que hay que hacer deporte, hay que tocar instrumento, hay que aprender idiomas, ¿sí? Y el cerebro es una máquina hermosa y noble que somos los mamíferos diferentes a todos en la Tierra, porque es el mamífero que es capaz de comunicarse. Es el mamífero inteligente, capaz de pensar, ¿sí? De ser fluido. La apasiona el tema de la doctora. A cuidar el centro de mando. Y ese centro de mando es prácticamente, sí, todo nuestro poder. Hay Por que muy cuidarlo. inteligente que sea el delfín, nunca nos va a hablar. Es verdad, es verdad. Redes sociales de mi doctora, alguna página, algún blog que usted tenga para que los televidentes se puedan comunicar sobre estos temas. Bueno, mi página es www.tuneuróloga.com. tuneuróloga.com.